Buenas noches, queridos estudiantes. Espero que estén teniendo un día agradable, un inicio de semana satisfactorio. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones programadas en este diplomado de primeros auxilios psicológicos y abordaremos un punto más específico con algunas intervenciones en situaciones críticas, ¿no? Antes de empezar, quisiera saber si durante las sesiones pasadas tuvieran algún inconveniente, alguna pregunta respecto a los cuestionarios, respecto a las temáticas, ¿sí? Sí, profesora, buenas noches. Ujú. Buenas Em, noches. sí, soy Carmen Guzmán. Sí, yo he entrado a resolver el primer cuestionario. Ujú. Había una pregunta que se repetía dos veces, pero bueno, la he dejado ahí. Ya. No he podido por razones de trabajo y he estado lejos. Como expliqué la vez pasada, estuve en Mazamari, en San Ramón, bastante difícil la comunicación, pero me faltan resolver los demás cuestionarios. No hay ningún problema con respecto al tiempo. No, no hay ningún problema, con tal que al finalizar los presentes todos y no se te acumule, no tengas problemas al organizarte, ¿no? Al leer la información, todo bien, ¿sí? Ok, muchas gracias, muchas Bien, gracias. bien, está bien. ¿Alguien más que tenga algo que preguntar? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Maribel, Hola, doctora. Maribel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, sí, mire, yo tuve, ¿cómo se llama un inconveniente inconveniente en el momento lo resolví igual, ¿no? Con una pregunta Ajá. de la última clase con respecto a la crisis, ¿no? En la cual creo que era la pregunta número 6, me parece, donde hablaban de la normalización de la crisis. Ya. ¿Ya? Entonces, bueno, la verdad que yo encontré, digamos, varias respuestas, ¿ya? Entre una de ellas era, bueno, la normalización, ¿no? Que quiere decir que algo, bueno, después de una situación complicada, ¿no? Todo vuelve a la normalidad, Ujú. ¿no? Esa es Ajá. digamos, una manera Una de verlo, respuesta. ¿no? Una Ujú. respuesta, exacto, ¿ya? Pero por otro lado, encontré otra respuesta en la cual hablaban de que la normalización era una situación también de que uno ve algo normal que no debería de ser normal. Ya. Entonces entré en esa, bueno, yo he tratado de responder a, a mi manera, pero la verdad que entré en esa situación, ¿no? De que tenía una respuesta que decía lo contrario a la otra, ¿no? Porque yo las entiendo las dos diferentes, o de repente estoy equivocada, no Ujú. sé si usted me puede ayudar con ello, gracias. Eh, Mira, si tomamos su segunda respuesta, ¿no? Depende mucho de la calibración emocional que se dé al obtener esta respuesta, ¿no? Por lo cual ya se vuelve normal. Si ha disminuido, definitivamente ya deja de ser una situación crítica y deja de ser un problema, ¿no? Por lo tanto, se ha normalizado ya el estado emocional del paciente. Pero a lo que yo me refería era la primera que dice, ¿no? Pero la otra también tiene su fundamento, ¿sí? Ok, sí, ¿Averiguaste quién la sustenta? perdón. ¿Averiguaste quién la sustenta la segunda respuesta? No, ahí sí que no, no, es que le soy bien sincera, yo lo busqué en el Google. Ah, ok. Listo. El Google todo lo sabe también. Sí, es una ayuda que también al menos me da, digamos, un poquito más de luz, ¿no? Ajá, claro, Me claro. ayudo con lo que puedo, con las herramientas que uno pueda, ¿no? Ajá, claro, siempre sirve. Todo conocimiento suma, ¿no? Gracias. Nunca se desperdicia. Muchas Gracias, gracias. gracias a ti por tu aporte. Ya, ¿Sí? gracias. Hasta luego. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta antes de continuar el tema de hoy? Respecto a las temáticas pasadas, a los cuestionarios, los casos.
¿No? Bien, vamos a continuar entonces con la temática del día. A ver, el tema de hoy es intervención en primeros auxilios psicológicos, recomendaciones prácticas en situaciones de crisis. ¿Sí? Hemos abordado generalmente las situaciones críticas como casos de desastres, como en casos de violencia, como en casos de duelo o de pérdida o de ansiedad o de pánico ante un evento traumático, ¿no? Específicamente en esas. Y en esas, pues el día de hoy también nos centraremos un poco y conforme pasen las sesiones iremos abordando e incrementando nuestro conocimiento. ¿Bien? Eh, en esta sesión, pues vamos a exponer algunas recomendaciones y técnicas más específicas en diferentes situaciones de las cuales les acabo de mencionar. No creo que acá la mayoría somos profesionales especialistas en la salud y si no, estamos muy interesados en aprenderlas, ¿no? Para poder resolver diferentes situaciones que se presentan en la cotidianidad, ¿no? Y que no podemos controlar muchas veces y que llegan de forma muy sorpresiva. Bien, y aquí yo les muestro algunas técnicas psicológicas en situaciones críticas, ¿sí? La primera es la técnica de desescalada, ¿sí? Cuyo objetivo, pues, de esta técnica es reducir la intensidad de la crisis mediante la comunicación asertiva, calmada, empática, pacífica, sustentada por la teoría de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg en el año 2009. Esta, este tipo de técnica lo podemos utilizar en situaciones de crisis con personas muy agresivas o violentas, ¿no? Que puedan estar interfiriendo en un determinado momento. También lo podemos utilizar cuando se necesita reducir la intensidad de una emoción muy intensa, muy negativa, o para poder conciliar algunos tipos de conflictos, tanto de índole familiar como de índole interpersonal, ¿no? Ya sea en pares de trabajo, grupos de amigos, pareja, entre otros, ¿sí? Como segunda técnica está la técnica de reenfocamiento, ¿sí? Que tiene una relación con la técnica cognitivo-conductual, expuesta por Aaron Beck en el año 1977. Y pues esa técnica consiste en ayudar a una persona a cambiar su enfoque de crisis, entre comillas, a la búsqueda de soluciones y recursos más positivos, ¿no? Que de alguna u otra manera lo calmen o alivien en un determinado momento crítico. Este tipo de técnica lo podemos utilizar cuando la persona se siente abrumada, se siente muy sobrecargada emocionalmente, ha atravesado situaciones de mucho estrés, de mucha ansiedad, o también podemos utilizarla en la búsqueda de una persona para encontrar soluciones, ¿no? Como una especie de despegue hacia un momento creativo, ¿no? La tercer tipo de técnica psicológica que también he creído conveniente no ubicar el día de hoy es la reestructuración cognitiva, ¿no? Y está expuesta por Aaron Beck, igual en el año 1977, a raíz de su estudio basado en la depresión específicamente, ¿no? Y ese tipo de técnica, pues, trata de ayudar a la persona a cambiar los pensamientos de patrones negativos y muy distorsionados que se puedan estar presentando en su diálogo interno. Y está utilizada, pues, recomendada para utilizar en casos de depresión, de ansiedad o de pensamientos muy negativos, ¿no? Que estén apareciendo en una persona. También se puede utilizar cuando la persona tiene eh, ciertas creencias distorsionadas, ¿no? Y también para ayudar a la persona a desarrollar pues una perspectiva más positiva de su vida, ¿no? Generalmente cuando
atravesamos momentos de tristeza, ¿no? O de estrés, solemos enfocarnos en el problema y el problema se va agigantando porque se van teniendo más problemas o lo relacionamos con eventos pasados, traumáticos y se agranda, ¿no? Y en vez de encontrar soluciones, pues empeoramos la situación. Entonces, a través de ese tipo de técnica, pues se trata de cambiar dichos pensamientos, ¿no? Para darle, como dije un inicio, el enfoque más positivo, ¿sí? Otro tipo de técnica psicológica es la técnica de gestión de emociones, ¿sí? Está sustentada por Salovey y Meyer en el año 1990. Y pues su objetivo es enseñar a la persona de algún modo a reconocer, aceptar y aprender a regular y manejar sus emociones, ¿no? Para que éstas no lo desborden, no le hagan reaccionar de manera impulsiva, de lo cual después pueda estarse arrepintiendo. Sí, este tipo de técnicas pues también se va a aplicar en situaciones de mucho estrés y mucha ansiedad, ¿no? O cuando la persona necesita definitivamente aprender a manejar sus emociones. Yo lo utilizo mucho con los chicos que están en el ámbito universitario, ¿no? Entre las edades de 18, este problema de adaptación, ¿no? Salen de las secundarias a la universidad y son muy impulsivos por lo general. Entonces, gestión de emociones es muy aplicable en ese contexto, ¿sí? Pero también se puede aplicar en algunos casos de trastornos de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, problemas de cutting, ¿no? Que están muy a la moda, o problemas también de bullying, ¿no? De acoso escolar o también de la conducta alimentaria, de gestionar las emociones. Y eso con respecto a esta técnica psicológica. Y pasamos a la técnica de solución de problemas. La técnica de solución de problemas es una técnica sustentada por la teoría de George Poliak en el año 1945. Y su objetivo pues es ayudar a la persona a identificar y resolver problemas que contribuyen a la crisis, ¿no? Ese tipo de técnica se va a utilizar cuando la persona pues tenga que tomar algún tipo de decisión, ¿no? Trascendental en su vida, o cuando la persona pues necesita encontrar solución a un problema específico, de muy complejo, o en algunos casos de mucho conflicto o disputa que esté atravesando la persona. Y es una técnica que sirve mucho. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? Bien, entonces voy a continuar. Otra técnica psicológica que creo conveniente de tocar el día de hoy es la técnica de apoyo emocional. Y esta técnica se vincula mucho al apoyo social, ¿no? Y trata de proporcionar a la persona con determinados recursos y redes de apoyo, ¿sí? Que le dé cierta contención emocional. Y esa técnica, pues, se va a utilizar mucho cuando la persona está atravesando situaciones de soledad, ¿no? Tiende a aislarse, presenta cierto aislamiento. O cuando la persona también necesita un apoyo emocional, ¿no? Es atravesando una situación crítica y necesite de ese calor humano, ¿no? Que tan beneficiosos que nos viene bien, ¿no? Nos genera. Eh, Asimismo, pues también se puede aplicar en casos de la pérdida de un ser muy querido, ¿no? En situaciones de duelo, ¿sí? Eh, la séptima técnica que creo conveniente utilizar es la técnica de mindfulness, pues planteada por John Kabat-Zinn en el año 2003 y pues
sustentada en la teoría de la atención plena, ¿no? En centrarnos en el aquí y ahora, en el presente. Y busca enseñar a la persona pues a enfocarse en su situación actual y de este modo pues a través de técnicas de relajación, de respiración, reducir en cierta medida sus niveles de estrés y ansiedad. ¿Sí? Esa técnica es muy común, hoy en día está muy de moda, se recomienda mucho en la parte clínica, ¿no? Y sirve pues para situaciones de mucho estrés, de mucha ansiedad, o cuando la persona pues está mucho en el pasado, ¿no? En presentación de autocomportamiento depresivo, o por el contrario, ¿no? Mucho vive en el futuro y vive temerosa, con mucha ansiedad, ¿no? Entonces necesita reconectar con su aquí y ahora y se recomienda, ¿sí? Otra técnica es la técnica de reconexión. Y pues esta técnica está sustentada por Michael Unger en el año 2008, ¿sí? Y está basada en la teoría de la resiliencia. El objetivo de esa técnica es ayudar a la persona a restablecer sus conexiones, ¿sí? Con ciertas actividades que le generen cierto placer, ¿no? Cierto sentimiento de propósito, ¿no? De un volver a empezar. Generalmente este tipo de técnicas de reconexión se utilizan cuando la persona está pasando por una situación de mucha desesperanza, ¿no? De mucho dolor, ¿no? Siempre en esas situaciones, pues viene bien y recomendada, ¿sí? Otro tipo de técnica es la técnica de la seguridad, ¿sí? Y la técnica de seguridad pues está sustentada por la teoría de la prevención de crisis, planteada por Nicholas Carson en el año 2018. Y su objetivo pues de esta técnica psicológica es ayudar a la persona a desarrollar un plan de seguridad para prevenir futuras crisis, ¿no? Que se puedan presentar. Este tipo de técnicas se recomienda utilizar en situaciones en que la persona necesite sentirse segura, en situaciones de desastres, de crisis, de emergencia, o en algunos casos también de abuso y violencia, ¿no? Donde la persona pues atraviesa un evento muy traumático que le genera bastante conflicto, ¿sí? Y por último tenemos pues la técnica de la derivación. Esa técnica se encarga de conectar pues, a la persona con recursos de servicios de apoyo adicional, ¿no? Como terapias o algún grupo de apoyo que pueda necesitar. Y pues esta técnica está sustentada por Bernard en el año 2018. Se utiliza para situaciones en que las personas necesitan un apoyo adicional, no basta con los primeros auxilios psicológicos. Cuando las personas tienen algún problema de trastorno mental más grave, ¿no? Que nosotros ya no podemos prevenir en un primer momento, ¿no? O como un primer auxilio psicológico. Y también cuando la persona pues necesita de otros recursos y otros servicios, ¿no? Que en ese momento nosotros no le podamos ofrecer. Y bueno, eso prioritariamente con respecto a las técnicas psicológicas en situaciones de crisis. Y mi pregunta es si hasta aquí tienen algún tipo de pregunta, ¿no? ¿Algún comentario? Maribel, Carmen, ¿todo bien? Sí, sí, profesora, todo bien. Lo único que sí, por ejemplo, cuando nosotros vamos a escoger la técnica de psicológica que más de repente se adecue a la situación por la que está pasando,
la persona a la que vamos a intervenir, ¿no? Tenemos quizás que delimitar bien cuál es la situación de crisis, ¿no? Porque quizás no sea lo mismo aplicar una técnica a una persona que ha sufrido, por decirle la pérdida, una pérdida significativa, obviamente, quizás de sus propiedades, un desastre, a una persona quizás que ha sido agredida sexualmente, ¿no? Y también está pasando por este momento de crisis. Ujú, Quizás poder buscar dentro de estas 10 técnicas psicológicas cuál es quizás la que más se puede aplicar en esta situación, ¿no? Es lo que yo más o menos entiendo, ¿sí? ujú. Sí, sí, de aquí voy a poner unos casos y ahí estamos haciendo la retroalimentación a tu pregunta. ¿Sí? Ok, gracias, gracias. Bien, ahorita vamos, voy voy a exponerles un video donde está la técnica de desescalada más específica y la de reestructuración cognitiva, ¿no? Para que ustedes puedan tener un poquito más claro. ¿Sí? A ver, un momento. Quiero, ¿se escucha o no se escucha? A ver, díganme. Se ¿Se escucha bien, escucha? profesora. ¿Sí se escucha? No se escucha. Su No se voz escucha. le escuchamos, pero video El no, video no. no visualizamos tampoco. No se escucha ni se visualiza. Ujú. Ah, ya, un momentito, chicos. Esperen, solito. Y ahí ya se escucha, ahí ya se mira el YouTube. Hola. Sí, 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 ahora sí sí, se ve. sí ¿Y se se ve, escucha? sí se escucha. Está la Sí, pantalla chica, pero se escucha muy Sí, bajo. doctora. Ya, genial. Entonces ya está. A ver, un momento. Ah, Ujú, ahora sí. La mejor forma de motivar a un paciente para la situación es ayudarle a que él mismo pueda mantener el control. Esto parece lógico y sencillo, pero ¿cómo se hace? ¿Lo puede hacer cualquiera? Atento al vídeo de hoy, porque mostramos 10 técnicas de abordaje y control del paciente en escalada de agitación, también llamadas dominios, gracias a las cuales conseguiremos que mantenga el control mientras afianzamos la alianza terapéutica. El primer dominio es respetar al paciente y su espacio personal. Esto lo podemos hacer de varias formas. Manteniendo una distancia de 2 brazos, que aumentaremos ante un paciente, por ejemplo, paranoide. No bloquearemos la salida. Manteniendo un control visual normal, sin intimidar. Y facilitando una línea de salida, de la cual nos moveremos si el paciente nos lo indica. El segundo es no provocar. Muéstrate relajado y calmado. Mantén manos visibles y una postura relajada, así como una actitud calmada, con postura y expresión facial relajada. Habla suave, utilizando un tono más bajo que el del paciente y que no denote enfado. Muestra preocupación de manera empática. No cruces los brazos, abre las manos y flexiona las rodillas. No insultes ni ofendas, independientemente de lo que nos diga el paciente. Tercer dominio. Un único comunicador. Inicia el contacto verbal una sola persona. Es conveniente que éste sea quien tenga un mejor vínculo con el paciente. Preséntate y solicita el nombre del paciente si no lo conoces todavía. Reduce sus inquietudes explicando que tu intención es que no se produzcan daños ni a él ni a otra persona.
Oriéntale. Déjale claro que vamos a mantener su seguridad. Así le ayudaremos a ganar control, que al fin y al cabo es lo que pretendemos. El cuarto dominio es ser conciso y usar un lenguaje sencillo. La capacidad de procesar información en estados agitados puede ser menor. Por ello, es importante usar frases cortas, directas y que no expresen dudas. Puedes usar la técnica del disco rayado, que consiste simplemente en repetir la misma frase de una u otra forma para que el paciente vea seguridad y decisión en nuestra intervención. Quinto, identifica deseos y emociones. Expresa la intención de ayudarlo a obtener lo que desea. Puedes ofrecer comida o bebida si esto puede facilitar la comunicación. Ofrécele ir a un lugar tranquilo y dale la oportunidad de hablar de sus preocupaciones. Sexto dominio. Mantén escucha activa. El lenguaje verbal y no verbal debe ser consistente. El uso de técnicas como la aclaración y el parafraseo permiten que el paciente sienta que comprendemos lo que dice y que estamos interesados en ello, lo que favorece la relación terapéutica. Escucha y pacta mostrando empatía. Dominio número 7. Técnica del banco de niebla. Esta técnica consiste en anular las críticas que recibimos, reconociendo lo que es real de las mismas, pero ignorando aquellos aspectos que pueden llevarnos a responder a la defensiva o al contraataque. Esto requiere control por parte nuestra. Octavo dominio. Establece límites. Informa que la lesión a él o a otros es inaceptable. Si el paciente hace que te sientas incómodo, díselo y establece consecuencias, pero sin amenazar. Usa refuerzos positivos. Muéstrate honesto. Aclara al paciente si te asusta o te molesta su actitud, o si crees que existe la posibilidad de que se haga daño a él o a otra persona. Avísale que la contención mecánica podría llevarse a cabo. Y que esto, si sucede o no, dependerá de sus acciones y no del azar. Noveno. Ofrece opciones realistas y optimismo. Aborda el problema de la medicación y averigua qué fue efectivo en una situación similar. Da opciones de elección, pues esto da cierta sensación de control. Aporta esperanza y dile que las cosas mejorarán. Evita demostración de fuerza o competición profesional paciente, pero informa de los riesgos de su conducta. Y la décima y última es análisis post-intervención. Después de cualquier intervención, el profesional debe restablecer la relación terapéutica para reducir la experiencia traumática, explicando por qué esta acción fue necesaria. Critica y evalúa con el equipo constructivamente las áreas de mejora. La desescalada implica dar al paciente opciones no agresivas para obtener lo que quiere, siempre y cuando esto sea posible. A medida que hace demandas que no podamos satisfacer, usaremos la técnica del disco rayado para volver a las opciones que sí podemos ofrecer. Hagámosle saber que trabajaremos con él, pero solo cuando esté dispuesto a cooperar. Siguiendo correctamente estas indicaciones en el momento en el que el paciente aún está abordable, cualquier persona cualificada del equipo estará capacitada para tratar de evitar la escalada agitación del paciente. En el próximo vídeo hablaremos de los beneficios de estas técnicas. Así que te recomiendo suscribirte para que te llegue el aviso cuando lo publiquemos. Desde Evo Training ofrecemos formación relacionada con la tendencia cero contención. Eso con respecto a la técnica de desescalar. ¿Algún aporte? ¿Alguna pregunta respecto al video? Sí, profesora. ¿Me escucha, Adelante. verdad? ¿Me escucha? Sí, Carmen, sí te escucho. Sí. En una de las técnicas que habló de la desencalada verbal, habló sobre informar al paciente sobre la contención mecánica. Mm, sé que a veces puede ser un poco traumante para la persona que va, tanto para la persona que ejecuta como para la persona que recibe la contención mecánica, ¿no? Porque vamos a tener que proceder quizás un poquito fuerte
Tengo Ujú, entendido que siempre se hace de a 2 personas, ¿no? ujú. Para evitar, O la persona más cercana al paciente, claro, ¿no? para evitar que nos agreda o que se agreda también, ¿no? Ujú. Entonces, esa parte como que podríamos romper algún protocolo de derechos humanos. Esa es mi pregunta. Más específicas, por favor, ¿a qué te refieres con romper el protocolo? Por ejemplo, si el paciente se podría quejar que lo hemos agredido. No, porque el paciente durante toda la técnica se va a mantener informado, ¿no? Ok. Y en el caso de trastornos postmentales graves, también la familia se va a mantener informada. Ujú, ¿sí? Sí, ok, Camila, gracias. Gracias. ¿a ti, Camila? Sí, ¿se me escucha? Sí, Camila, buenas noches. Buenas noches. Yo quería adicionar algo que es una técnica, no estoy segura si lo mencionó el señor del video porque se escuchó, bueno, como mi internet está un poco malo, lo escuché un poco entrecortado, pero una técnica que he aprendido en lo que vendría siendo, bueno, porque leí la terapia acerca de la terapia contextual, es el hecho de que muchas veces cuando estamos en crisis o tenemos muchas cosas acumuladas, decimos, ay, es que todo me está saliendo mal, es que todo en mi vida está mal. Y muchas veces o sea, lo que decimos es lo que pensamos muchas veces. Y a veces el pensamiento cuando está, del cerebro, cuando está estresado, cuando está lleno de cosas, muchas veces como que empieza a generalizar cosas. Entonces, empieza a generalizar qué cosas son las que te ocurren. Entonces, una forma también de calmar a la persona es decir, imaginemos de que, ya que yo le estoy auxiliando a Juanita y que Juanita dice, ay, es de que todo en mi vida me está saliendo mal porque me ha terminado mi novio y aparte mi madre se ha enojado conmigo, mis amigos no quieren salir porque dicen que no tienen tiempo y empieza a generalizar. Entonces una técnica que aprendí es el hecho de decir, no digas todo, o sea, decirle a Juanita, no digas todo, especifica cosa por cosa. Entonces Juanita ya empieza a decir, me está yendo mal en mi ámbito amoroso porque he terminado con mi novio. Y como que suena distinto y la mente lo interpreta de cierta forma, donde ya no es un todo, ya no es un campo, ya no es un campo de maíz, sino es solamente una pequeña cerca de maíz, por así decirlo. Ujú. Por tanto, el cerebro inmediatamente se empieza a relajar, ¿no? Ya no está tan estresado o tan abrumado. ¿Sí? Bien, Camila, gracias. Bien, ahora yo les voy a transmitir un video sobre la reestructuración cognitiva, un caso expuesto por B. Esto para que ustedes lo puedan apreciar, ¿sí? So, for example, one of my patients said that I didn't give him the doctor so depressed that I want to kill myself. And I said, why is that? And he says, I'm just a total failure. And I said, what way are you a total failure? And he said, well, so he was a husband, as a parent, as a business person, as a housekeeper, as a home supporter, and so on. So I couldn't at that level just talked about the sense of helplessness and failure. But I wanted to get more information. So instead of addressing helplessness, which seems to be across the board, or a sense of failure, or a sense of frustration, I started taking each of these components in order, keeping in mind that the overall meaning of what he said did have to do with failure. To be clear,
that his belief in man of failure is just growing told of him. And now is playing out in every aspect of his life. And so I asked, well, first of all, you said you're a failure as a husband. So what's happened recently that gave you that thought? He said, well, when my wife went off to work today, she didn't say goodbye. And I said, well, so what does that mean to you? And she said, well, it means she doesn't love me. I said, why is that? I said, because she always says goodbye, but now she must be ticked off and she doesn't love me. And somehow, I don't know what, but there's something about me that turns her off. So I said, okay. So then I kept going on. So I said, now what makes you think that you're a failure as a father? And he said, well, because the kids all were fighting this morning. So I said, okay. And I said, what makes you think that you're a failure as a businessman and a provider? I said, because I just looked at the budget report and we're going to go in debt for the next 3 months. And then finally, I said, well, what about your failure as a homekeeper? And he said, well, the roof is caving in the house. So here, but just dealt with the common denominator. The meaning is he's a failure, and he's thinking, could talk about the failure. But then I broke it up into each compartment. And this is what we went to done as a psychoanalyst. Psychoanalysts would look for an unconscious meaning, or might be for the conscious meaning. But we break this up into the different pieces. So I then asked him, what about your wife running off? I said, do you remember anything that happened prior to her running off? And he said, well, she was very rushed at breakfast. And I said, yeah, do you remember any conversation that you had? And he said, well, I think she told me she had a very important meeting coming up. And I said, oh, and what else did she say? She said she was late for the meeting. And I said, oh, was it possible that the reason she rushed off without saying goodbye was that she was in a hurry? I said, that does make sense. So then I asked her, what about your teenagers fighting all the time? And he said, yeah, it's terrible. I just can't seem to control them. And I said, well, what about the other kids in the neighborhood? Are they all very quiet? They all get along with? And he said, yeah, I guess teenagers do fight. And then I asked him, what about the business? He says, well, we're going to run a deficit next year, or next semester. And I said, but I know you're in the clothing business. I understand you run through cycles. And you run through the cycle where you're making more money than you're spending, and then you run through another cycle where you're spending more money, you're manufacturing the dresses, and then you make up for it the next trimester when you start selling the dress. He said, yeah, I guess you're right. So then I said, what about the roof caving in? And he said, well, the roof was leaking. And I said, yes. And he says, well, so I said, well, what do people do when the roof is leaking? And he says, well, I don't know. I said, well, what did you do in the past when you had problems with the roof? So I called the roofer. So I said, well, isn't that a job for the roofer? And he said, yeah, you might be right. Con el nuevo Natura Cronoderma, activas la vitalidad celular. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el video? ¿Algún aporte? Profesora, Hola. ¿qué tal? Nuevamente, Maribel. Hola. Sí, yo quería
Me causó mucha gracia, ¿no? Ver cómo de alguna manera el psicólogo le cambia la manera de ver las cosas, ¿no? Es como a veces uno interpreta, pues, ¿no? Porque eso es una interpretación, ¿no? La interpretación de que la esposa se fue y sin despedirse, ¿no? Pero esa fue su interpretación, pero no sabe cuáles fueron los verdaderos motivos. El hecho de los niños también, ¿no? Que discuten, pero también es su interpretación el pensar de que es algo que tiene que ver con él, ¿no? Personalizar mucho las cosas, ¿no? Y me gustó la forma en cómo el doctor le cambia la perspectiva, ¿no? Justamente utilizando esta técnica de la reconstrucción, de la reestructuración cognitiva, ¿no? Exacto. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Y realmente en el proceso terapéutico se genera un tipo de trabajo artístico, ¿no? Donde depende también de la pericia del terapeuta para poder llegar de mejor modo al paciente. ¿Sí? Mm, Cada terapia es diferente, por más que tenga el mismo enfoque, ya que Ujú, las personas somos únicas, ¿no? Tenemos una historia única, una composición única, un problema, una historia especial, ¿no? Y por lo tanto, el tratamiento terapéutico es una vía individual. ujú, Sí, muchas veces los problemas aparecen por un diálogo interno muy negativo. La misma sociedad nos impone desde pequeños, ¿no? Nos enferma, entre comillas, y hace que tengamos pensamientos muy catastróficos o como mencionó Camila hace un momento, ¿no? Que sobregeneralicemos con experiencias negativas que hayamos tenido, las experiencias que se puedan presentar en el presente, ¿no? Vincularlas con el pasado y abordemos y agrandemos el problema en vez de ujú, solucionarlo, ¿no? Y muchas de las soluciones, y esa terapia es muy, pero muy buena, en casos de ansiedad, de depresión, de algunos trastornos psicológicos, está corroborado a nivel clínico y, tiene que ver mucho con el tipo de pensamiento que nosotros tenemos, ¿no? Con cómo interpretamos la realidad. El mapa no es el territorio, como mencionó la ujú. PNL, ¿no? Lo que yo puedo ver de repente no es lo mismo que tú ves, mi verdad no Ajá, es claro. absoluta, ¿no? Se Ujú, interpreta de diferentes modos. sí. Entonces, eso entra a tallar en el proceso terapéutico. Ujú. Gracias, gracias, profesora. Ya aquí. Gracias. Bien, ¿alguien desea tener otro aporte antes de seguir continuando con este PT? ¿Todo claro? Bien, vamos a continuar. Bien, y acá tenemos el abordaje en técnicas o en situaciones de pérdida o de duelo, ¿sí? En un primer momento, pues la escucha activa, como se mencionaba anteriormente, ¿no? El acompañamiento, el brindar un tipo de seguridad en un primer momento a la persona, ¿no? Dependiendo el momento crítico que esté atravesando. Pero también es muy importante que nosotros validemos los sentimientos y evitemos de alguna manera minimizar el dolor que la persona pueda estar presentando, que tiene mucho que ver con la interpretación que le esté dando a la situación determinada, ¿no? Del mismo modo, ofrecer algún tipo de apoyo físico, como darle la mano, algún tipo de abrazo, ¿no? Claro está, previamente con su consentimiento, ¿no? De otro modo podemos invadir, podemos generar algún tipo de rechazo en la persona que más adelante pueda dificultar la intervención. Otra, otra técnica que podemos utilizar, pues, ayudar a la persona en momentos de duelo a recordar momentos positivos de la persona que acaba de fallecer, ¿no? Eso ayuda mucho a, brinda consuelo, ¿no? Alivia el pensamiento negativo, el sentimiento de pérdida y ayuda a conectar con gratitud el ayer, ¿no? Con el significado que pudo haber tenido la persona fallecida.
Asimismo, pues también buscar apoyo de amigos, familiares, personas muy cercanas, ¿no? Que le puedan brindar algún tipo de contención emocional que los ayude a superar la pérdida. Y también establecer algún tipo de ritual, ¿no? Para honrar la memoria de la persona fallecida, ¿no? Eso influye mucho en la recuperación, ayuda mucho. En el tiempo de pandemia, esto abordó una gran ansiedad, una gran depresión las personas que tenían pérdidas, ya que el ritual acostumbrado de, del velorio no se pudo dar, ¿no? Entonces esto dificultó la recuperación e incrementó los casos, pues, de depresión ante el duelo, ¿no? Y los duelos patológicos que se pudieron presentar en esa época. Bien, y acá tenemos un caso utilizando la técnica de reestructuración cognitiva en una situación de duelo, ¿sí? Y el caso, pues, se detalla así. María ha perdido recientemente a su madre. María se siente abrumada por la tristeza, se culpa y piensa constantemente, si hubiera pasado más tiempo con ella, tal vez podría haber evitado su muerte, ¿sí? Entonces, según la técnica de reestructuración cognitiva, pues primero tenemos que identificar el pensamiento distorsionado, ¿sí? Por ejemplo, si hubiera pasado más tiempo con ella, podría haber evitado su muerte. Ese es el pensamiento que está distorsionado en el caso de María, ¿no? En segunda instancia, evaluar la evidencia, ¿sí? Cuestionar que si hay algún tipo de evidencia que respalde este tipo de pensamiento tan abrumador, tan negativo. Vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente no hay ningún tipo de evidencia, ¿no? Que sugiera que la pérdida está relacionado a que ella no hubiese pasado más tiempo, ¿no? Con su madre. En un tercer momento, abordaríamos la identificación del patrón de pensamiento, ¿sí? ¿Cuál es el patrón de María según este caso? Pues María tiende a culparse mucho a sí misma por la muerte de su madre, ¿no? Es el pensamiento constante, es el pensamiento distorsionado que acabo de mencionar. En un cuarto momento, pasaríamos a reestructurar el pensamiento distorsionado por un pensamiento más objetivo, más realista, que le genere una mayor capacidad de adaptación, ¿no? A la pérdida. Y podríamos reemplazarlo pues con la muerte de mi madre, fue un evento inevitable. Aunque debería haber pasado más tiempo con ella, no hay nada que pudiera haber hecho para evitar su muerte, ¿sí? Es un pensamiento ya no tan negativo, ya no tan con tanta desazón de culpa, ¿no? Y empezar a practicarlo, ¿no? Repetidas veces, ¿no? Calibrando la emoción que se pueda presentar desde entonces, ¿no? Para ver cómo es que María puede solucionar dicha pérdida, ¿no? Dicho conflicto. ¿Sí? Y a partir de ella, pues, eh, María, sin duda alguna, va a recuperar, va a empezar a sentirse menos culpable, ¿sí? Va a tener ya un sentimiento de más alivio, de más paz tras la muerte de su mamá, ¿sí? Y también aprende, pues, de alguna manera a reemplazar el pensamiento distorsionado con un pensamiento más realista, más adaptativo, que la va a ayudar sin duda alguna a manejar mejor su situación de duelo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a este caso? Sí, Zuli, sí te paso toda la información de la clase. A ver, ¿alguna pregunta con respecto a este caso? ¿Todo claro? Bien, vamos a continuar entonces.
tenemos otras técnicas que podemos utilizar en situaciones de violencia o trauma, ¿no? Sobre todo para el personal que va a brindar los primeros auxilios psicológicos, pues en primera instancia es preferible optar por una distancia segura, no tener tanto contacto físico, ¿no? Sin previo consentimiento, ya que la persona viene de un evento traumático, viene de ser ultrajada y es posible que eso le pueda alterar. ¿Sí? Debemos animar a la persona a expresar sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones y que las libere, ¿no? Que no las pueda reprimir eh, y aprenda pues a regular la emoción, ¿no? Que está contenida. Del mismo modo, tenemos que evitar hacer preguntas demasiado intrusivas, ¿no? Con demasiado detalle que le genere cierta ansiedad a la víctima, ¿sí? Porque también puede dificultar la mejora. Y en situaciones de violencia, pues las técnicas de desescalada son muy favorables, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Valeria. Valeria se encuentra en una discusión con su hermano, menciona Martín, sobre la herencia de su padre fallecido. De un tiempo acá, la discusión se torna cada vez más violenta, ¿no? Más intensa, más emocional. En un primer momento, la técnica de desescalada menciona que debemos mantener la calma, ¿no? Establecer calma. Valeria toma un momento para calmarse y no reaccionar impulsivamente, ¿sí? No responder. Yo sé que en situaciones críticas a veces es muy difícil, ¿no? Pero siempre hay una oportunidad para poder tomar un respiro y pensar mejor las cosas antes de actuar, en algunos casos, ¿sí? Luego, distanciarse, ¿no? Sugiere tomar un descanso y continuar la conversación más tarde en calma, ¿no? De repente decirle que más tardecito podemos conversar, ¿no? O lo dejamos pendiente, ya que ahorita me estoy muy emocionada, no vamos a llegar a buen término, ¿sí? Tomar distancia. Luego, pues, Valeria empatiza, ¿no? Intenta entender el punto de vista de su hermano Martín, mencionándole, entiendo que estás enojado, pero yo también soy triste por la pérdida de papá, ¿sí? O sea, yo te comprendo, pero tú también comprendes, ¿no? Entonces, como que al momento de empatizar también le da la oportunidad a su hermano que empatice con su dolor, ¿sí? De algún modo, indirectamente firman una tregua. En un cuarto lugar, validar los sentimientos. Y Valeria le dice a su hermano que es normal sentirse enojado en situaciones como esa, ¿no? Lo comprende. Es válido su enojo para ella. Y eso pues le va a generar de cierto modo a Martín que está siendo comprendido, ¿no? Y ya no se va a sentir de repente atacado, como se pudo haber sentido en un primer momento, y va a ayudar a que manejen de forma más saludable, de forma más, no sé, pacífica esta situación, que en un primer momento se iban de las manos. Eh, en un quinto momento, pues se puede ofrecer buscar ayuda profesional para resolver el conflicto sobre la herencia, ¿no? Que está en disputa y establecer límites, ¿no? Claros y firmes para evitar pues que la discusión se vuelva cada vez más intensa, ¿sí? Y llegar a buen término. Y eso es en cuanto a la técnica de desescalada en caso de violencia, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Y esta técnica pues de desescalada ayuda a mantener en una primera instancia la calma en una situación conflictiva. Evita la situación de escalada, de aumento, de incremento de la violencia o el enojo, ¿no? Desescala, minimiza, aminora. También ayuda a Valeria, a la protagonista del caso, a sentir empatía con su hermano, sin llegar a justificar su comportamiento, ¿no? Su molestia.
pero de alguna u otra manera le genera la comprensión, la empatía. Asimismo, esa técnica va a ayudar a ofrecer soluciones pacíficas para abordar de una mejor manera el conflicto y establecer límites claros, pues, para protegerse Valeria, en este caso, a sí misma, ¿no? Y no puede exacerbar las emociones de Martín. Eso con respecto a la técnica de desescalada en caso de violencia. ¿Sí? En situaciones de ansiedad o pánico, ¿qué podemos abordar? Pues primero debemos ayudar a la persona con técnicas de relajación, de respiración, ¿no? Para que pueda enfocarse en el presente, ¿no? Dejar de repente los pensamientos intrusivos que la puedan estar perturbando en dicha situación. Proyectarle una sensación de calma, de seguridad, ¿no? Mucho va a depender también nuestro estado de salud mental, ¿no? Porque proyectamos emociones, las emociones se contagian y es bueno ir bien parados, bien calmados para poder abordar este tipo de situaciones críticas. Evitar, sobre todo, también decir cálmate, sobre todo cuando las personas estamos ansiosas, estamos estresadas, ¿no? Queremos gritar, estamos enfadadas, no es buena idea decir cálmate o no te preocupes o no es para tanto o ya va a pasar. No, no ayuda, definitivamente no ayuda, porque puede empeorar la situación y no deja a la persona sentirse comprendida, ¿no? Y la reprime a que libere su angustia. Y aquí les presento pues un caso pues de una técnica de reestructuración cognitiva en caso de ansiedad, ¿sí? Acá está planteado el caso de Alejandro. Alejandro se siente ansioso manejando, especialmente en carreteras congestionadas. Piensa constantemente, voy a tener un accidente, no puedo manejar en esas condiciones, soy un mal conductor. Según la técnica de reestructuración cognitiva, vamos a identificar el pensamiento distorsionado que está sucediendo en Alejandro y pues voy a tener un accidente, no puedo manejar en estas condiciones, soy un mal conductor. Luego tenemos que evaluar la evidencia, ¿sí? Alejandro va a evaluar si la evidencia que respalda este pensamiento es verdadera y pues se va a dar cuenta que no hay evidencia que de alguna manera sugiera que es un mal conductor o que tendrá un accidente, ¿no? que lamentar. En un tercer lugar, pues identificar el patrón de pensamiento que le esté generando ese conflicto a Alejandro. Y pues Alejandro está mostrando tendencia a catastrofizar y a subestimar sus habilidades como conductor. ¿Sí? Que las minimiza. Se siente impotente, ¿no? Y las orilla a que termine en una catástrofe, ¿no? A una pérdida. Luego reestructurar el pensamiento distorsionado, ¿sí? El pensamiento negativo, distorsionado, convertirlo en uno más objetivo, más adaptativo. Y pues este tipo de pensamiento pues puede ser, he manejado en condiciones similares anteriormente y he llegado a mi destino sin problemas, puedo manejar con cuidado y con atención, sin tener ningún accidente grave, pues, ¿no? Este ya pensamiento tan catastrófico, voy a tener un accidente, no puedo manejar en esas condiciones, soy un mal conductor, se reemplaza automáticamente por he manejado en condiciones similares antes y he llegado sin problemas, ¿no? Un pensamiento más positivo, sin mucha carga de ansiedad, ¿no? Y que lo motiva a que realice el acto de manejar sin ningún problema. Este tipo de pensamiento pues se debe practicar, ¿no? Calibrando la emoción con el pensamiento, ¿sí?
evaluando si conforme se van repitiendo, va disminuyendo su ansiedad o su estrés, ¿no? Y en este caso, pues, este tipo de técnica ayuda a Alejandro a identificar y también a cuestionar sus pensamientos negativos, sus pensamientos distorsionados, ¿no? Evaluar que no hay evidencia que respalde este tipo de pensamientos, por lo tanto, no es verdadero, es solamente ficticio. Identificar también los pensamientos negativos recurrentes que pueda estar cuestionándose constantemente Alejandro y reemplazarlos de este modo con un tipo de pensamientos más positivos, como lo hemos visto hace un momentito, lo cual pues, va a ayudar sin duda alguna a manejar la ansiedad pues, de modo más efectivo, ¿no? De modo más saludable. Es una técnica que, como verán, funciona, ¿no? Y cómo el cambio de pensamiento, convertir un pensamiento negativo en un pensamiento más positivo, puede también distorsionar la conducta, ¿no? El actuar de la persona. Bien. ¿Alguna pregunta con el caso de ansiedad en cuanto a técnica de reestructuración cognitiva? Sí, doctora, buenas noches. Mi pregunta es, qué hubiera pasado, por ejemplo, si anteriormente tuvo un accidente, ¿no? Y una carretera similar a esa. Pues posiblemente eh, se haya paralizado dependiendo su trauma, su nivel de trauma, ¿no? Eh, o puede también haberse enfocado en otras situaciones, no solamente en la experiencia negativa, sino en situaciones positivas donde manejó la situación de manera favorable, ¿sí? Pero en tal Ah, caso, si se hubiese paralizado, pues tampoco hubiese terminado en una tragedia, ¿no? Pero sí creo que se hubiese planteado en ese momento que necesita ayuda profesional, definitivamente, ¿no? Porque si le impide realizar una acción, un solo pensamiento, es que algo no está bien, algo anda mal, ¿sí? Y no sé, pues de repente en ese caso Alejandro pudo haber llamado a un familiar que lo viniera a recoger, eh, o de repente si se atrevió a manejar esa situación crítica a pesar del miedo, pues pudo haber sido el final, ¿no? Muchas veces las situaciones de desesperación, de miedo, hacen que el cerebro se aturda, se estrese y pues se tomen malas decisiones, ¿no? Como en el caso de que se ven en algunos accidentes del volante, y sobre todo con los que no tienen ninguna explicación mecánica, ¿no? Yo creo que están muy relacionados a problemas emocionales, ¿sí? ok, doctora, muchas gracias. Doctora, yo tengo un caso similar, a ver si usted qué opina o cómo podría abordarlo. Por ejemplo, ¿no? Un conductor, tuvo un hermano donde recién se compró su carro. Se fue de viaje y como no sabía conducir mucho, lamentablemente se quedó dormido y pues murió pues toda su familia, ¿no? Ujú, Entonces, el hermano mayor como que se siente un poco mal, un poco triste por no haberle enseñado, porque obviamente su hermano mayor es conductor, ¿no? Sabe algunas técnicas, todo lo que un conductor sabe. Entonces, ya pasó años y aún así sigue ese pensamiento negativo, ¿no? De sentirse triste, o hay días que incluso llora por la pérdida. ujú. ¿Hace cuánto sucedió eso? Ya hace 3 años. Ya se convirtió en un duelo patológico, ¿no? Entonces, generalmente el proceso de duelo dura 6 meses, máximo 9 o 12 meses. Hace 3 años ya no es normal, ¿no? Entonces, es bueno que ayudes a esta persona a buscar ayuda profesional, ¿sí? Sobre Claro, todo entiendo que sí. psicoterapia. Sí, porque se necesita, ¿no? O sea,
ha tenido un trauma muy complejo, ha tenido la pérdida de varias personas y muy significativas en su vida. No es una situación fácil para nadie, ¿no? Entonces, ha debido, ¿no? Ha debido buscar ayuda desde un primer momento. Ante esa Según, situación, según lo que me comenta, pues sí, no recibió ayuda, fue, pero aún así, o sea, los pensamientos que tiene sí son leves, pero siguen ahí. O sea, son leves en realidad, pero siguen. Antes era mucho más, comenta, pero ahora es leve. pero ahí también podrías empezar a trabajar con el tipo de reestructuración cognitiva, ¿no? Donde este pensamiento distorsionado de sentirse culpable, pues reemplazarlo, que él busque, ¿no? Que él mismo busque otras posibilidades que pudieron suceder ese día, ¿no? Que no lo culpen tanto, que no lo hagan sentir tan culpable. Por ejemplo, en el caso que vimos anteriormente de Valeria, creo, o de María, ¿no? De la pérdida, que pudo haberla acompañado a su mamita, sin embargo, no, hay cosas inevitables, ¿no? Que no podemos nosotros manejar o controlar, ¿sí? Pero yo creo que en este aspecto ya lo de tu familiar o lo de tu conocido ya necesita una ayuda profesional, ¿sí? Claro, sí, sí entiendo. Lo que pasa, doctora, es que yo trabajo en realidad en una empresa de transporte, entonces hay varios casos que yo no lo puedo, en realidad dar psicoterapia, todo como tal, ¿no? Derivar, sí. Entonces, lo que me comentan, ¿no? A veces sí tiene esos pensamientos un poco negativos. Ahora ya no mucho, anteriormente sí, porque bajó porque fue, pues, ¿no? Psicoterapia y todo, pero siempre, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que cuando toma, al día siguiente, en la resaca, se recuerda algunos momentos, ¿no? O como el ejemplo más o menos que puso, este, pudiera pudo haber evitado quizás ese accidente, ¿no? Si hubiese enseñado algunas cosas más a su hermano, ¿no? En este caso, técnicas de manejo. Ujú. Ujú. Y como verás, también está teniendo conductas no saludables, ¿no? Como el beber, el desfogar su emoción en su dolor con estas sustancias adictivas. Eh, Hay que tener mucho cuidado con el con el estado emocional de los conductores, ¿no? A veces también por no dormir bien, simplemente ocurren accidentes. No sería bueno que prevenir antes que lamentar. Sí, ahorita hay Claro, muchos sí. centros de salud mental no comunitarios donde pueden asistirlo y pueda reemplazar este pensamiento tan distorsionado y tan culpable que siente por uno más positivo, ¿sí? Y más objetivo sobre todo, porque la muerte es inevitable, ¿no? La muerte muchas veces no se puede prevenir, no se puede controlar, ¿no? Y es parte de la vida, ¿sí? Sí, doctora, entiendo. Gracias, muchas gracias. A ti, gracias. Bien, vamos a continuar entonces. Bien, y técnicas en situaciones de ideación suicida, ¿sí? Las amenazas de suicidio o cambios bruscos en la conducta con un notable deterioro son señales de alerta, ¿no? Eh, per- Dificultad para dormir, llanto frecuente, falta de concentración, aislamiento, autolesiones, son señales de alerta en problemas de ideación suicida, ¿sí? Lo que debemos hacer pues es conectar a la persona con recursos de emergencia, de apoyo social significativo, que nos ayuden a llevar el proceso terapéutico. Bien, y aquí pues como verán en la imagen, la persona no se nota decaída, ¿no? Se nota demacrada, tiene los ojos muy rojos, mm, se ve una visible pérdida de interés, ¿no? Desesperanza.
Entonces hay que reconectar también a la persona con un propósito de vida y con que le dé una interpretación, un nuevo significado a su vida. Eso también ayuda. Y las principales pues técnicas que se pueden brindar en situaciones de ideación o intento suicida, pues tenemos la técnica de grounding, ¿no? Que ayuda a la persona en un primer momento a enfocarse en su momento actual para distraerse de ese modo de pensamientos suicidas. Es muy difícil reconectar a la persona con el presente porque el estado de alerta de la persona ante los pensamientos negativos, ante las emociones negativas es muy alto, pero no es imposible, depende mucho también del acompañamiento, del sostén psicológico que se le brinde para que la persona pueda acceder a dejarse ayudar. Luego tenemos la técnica de contención, que va a ayudar a proporcionar un ambiente seguro y acogedor para que la persona que intenta suicidarse se sienta contenida, se sienta apoyada, se sienta comprendida, pueda desahogar su dolor, pueda expresarlo, porque es una persona que por lo general ha venido silenciando, ha venido reprimiendo por largo tiempo su dolor. Una tercera técnica, en el caso de esas situaciones, también podemos plantear la técnica de reestructuración cognitiva, y va a ayudar pues a la persona a identificar y a cambiar sus pensamientos negativos distorsionados por unos pensamientos más positivos. En el caso de ideación suicida, es un proceso más largo, ¿no? que otros problemas. Y generalmente se da en edades vulnerables, generalmente en la adolescencia, en la adultez mayor, ¿no? En los niños, que son personas vulnerables, son las poblaciones de mayor afectación con las ideas suicidas. Otra técnica pues es la solución de problemas, que va a ayudar a la persona a encontrar soluciones alternativas a los problemas que le están conllevando al suicidio. Como vimos hace un momento en el video, donde Beck, ¿no?, atendía a su paciente, que llega en un primer momento diciendo soy un fracaso, un total fracaso, ¿no? Cómo él pudo minimizar, ¿no? Partir este gran problema en diferentes problemitas y así ir desencajándolo para poder encontrar alternativas de solución que lo ayuden a minimizar su sentimiento, ¿no? Su sufrimiento. Otra técnica es el apoyo emocional, que siempre va a sumar, ¿no?, en todos los primeros auxilios psicológicos, y que tiene que ser empático, tiene que ser de escucha activa, tiene que ser de validación constante a la persona para que de este modo ésta pueda expresar y liberar mejor sus emociones, sus sentimientos. Otras técnicas, pues también está la técnica de conexión, ¿no?, que ayuda también a la persona a establecer conexiones con amigos, con familiares, con grupos de apoyo. Generalmente en situaciones como por ejemplo separación son muy positivas y son muy beneficiosas, ¿no? Porque generalmente cuando ocurren crisis de ruptura de pareja, las personas tienen una gran dependencia emocional en un primer momento, ya es porque se ha desconectado de su círculo social y se ha enfrascado en su relación, y reconectarlos nuevamente con otras personas significativas ayuda mucho a su recuperación. Y otra técnica, pues, la técnica de derivación, ¿no?, que también se puede dar, ¿no?, que cuando ya vemos que nuestros recursos, que nuestras estrategias no funcionan, pues ayudarlo o derivarlo con ayuda más profesional, más específica respecto al caso. Si bien hemos estudiado alguna especialización, si bien nos hemos formado en algún tipo de terapia, no somos expertos en todo. No hay personas que son buenas en el campo, ¿no? Conocen lo suyo. Entonces es bueno también derivarlos. Zapatero a su zapato.
Y un ejercicio pues de técnica de reestructuración cognitiva en caso de ideación suicida, pues por ejemplo, Carlos ha estado experimentando pensamientos suicidas y este ejercicio lo van a realizar ustedes, ¿ah? El caso es, Carlos ha estado experimentando pensamientos suicidas debido a una reciente pérdida laboral y financiera. Piensa constantemente, no tengo futuro, no puedo proporcionar un bien para mi familia, soy un fracaso. ¿Sí? Entonces, quiero que ustedes en una hojita lo puedan desarrollar conforme a los casos anteriores y después de 5 minutos pues puedan intervenir. ¿Está bien? A ver, les doy un tiempito. Son las 8:20. 8:25. eh, Pido el feedback y la retroalimentación del caso. ¿Ok?
Bien, a ver, ¿alguien que desee intervenir? Con respecto al caso de ideación suicida que he presentado. A ver, alguien que se anime. Profesora, a ver, yo. A ver, A ver, campeones. A ver, lanza. el tema es, Carlos ha estado experimentando pensamientos suicidas debido a una reciente pérdida laboral y financiera. Él piensa constantemente, no tengo futuro, no puedo proporcionar un bien para mi familia, soy un fracaso. Entonces, en la identificación del pensamiento distorsionado es, no tengo futuro, ¿no? Ese es el pensamiento que él se está etiquetando, ¿no? Entonces, y no solamente no tengo futuro, sino soy un fracaso, de repente no sirvo para nada, no puedo proporcionar un mejor estatus a mi familia, qué ir a hacer de mi familia, no sirvo para nada, ¿no? Es el pensamiento distorsionado y todas sus aristas. ¿Cómo, cómo le pido evaluar la evidencia? Entonces, mi pregunta sería, ¿en algún momento de su vida usted, Carlos, pasó por situaciones similares? Si me responde sí, probablemente, ¿no? ¿Cómo logró salir de esta situación? ¿De qué se valió? ¿Quiénes lo apoyaron? ¿Cómo se sintió cuando logró de repente superar esa situación que lo apremiaba en ese momento, ¿no? Identifico con él esa evidencia, que no siempre todo le fue mal, que si tuvo un fracaso en alguna cosa, logró superar esa barrera, esa situación, ¿no? Con eso evaluamos la evidencia. Identifico el patrón de pensamiento. Ese patrón de pensamiento probablemente lo ha acompañado durante una buena parte de su vida, ¿no? Con pensamientos de resistencia al cambio, autodestructivos, ansiedad encubierta y manifiesta, también etiquetas mentales que también lo han acompañado durante toda su vida, como soy un fracaso, no sirvo para nada. Habría también que identificar qué situación de niño lo llevó a andar con estas etiquetas mentales toda su vida, ¿no? Probablemente, cuando fracasaba en el colegio, alguien que podía ser una figura significativa como padres, maestros o personas de su entorno, lo etiquetaban como eres un inútil, eres un fracasado, no sirves para nada, ¿no? En lugar de reforzar quizás alguna de sus acciones, por muy mínimas que fueran. Entonces él fue creciendo con este patrón negativo de pensamiento acerca de él y no se trabajó en él, por ejemplo, su capacidad resiliente, ¿no? Luego, ¿cómo reestructuramos ese pensamiento distorsionado? Cambiando, ¿no? Cambiando y buscando con él alternativas de cambio para quitarnos esas etiquetas mentales esas etiquetas mentales negativas, ¿no? Sobre no tengo futuro, soy un fracasado, no sirvo para nada. Pero la reestructuración de pensamiento no es de golpe, como lo dijo una compañera anteriormente, no es pensar en todo, es ir pensando de repente, desmenuzando cada cosa, ¿no? ¿En qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? Cuando decimos no sirvo para nada, o sea, no hemos de repente desmenuzado el tema, ¿no? De repente no sirvo para las matemáticas, pero tengo otras habilidades, ¿no? De repente soy bueno en la tecnología, de repente soy bueno en la cocina, soy bueno en otros menesteres, ¿no? Eh, entonces vamos con él buscando y apoyando en esas cosas positivas que él tiene para poder practicar el nuevo pensamiento. Yo quisiera comentarles rapidito, yo tuve una paciente
que había sido engañada por su esposo, ¿no? Y ella sufría mucho por este engaño, él la humillaba demasiado, demasiado. Y lo mismo que dice acá Carlos en el ejemplo, ¿no? Cuando yo hablaba con ella me decía, yo no sirvo para nada, soy una gorda, soy una fea, huelo mal, debo morirme, nadie me quiere, mis hijos, sus hijos ya eran grandes, se habían casado, inclusive un hijo la trajo a la consulta, ¿no? De ver cómo su mamá se iba cada vez deteriorando más. Y conforme pasaba el tiempo, yo le preguntaba, ¿para qué te consideras buena? ¿En qué te consideras buena tú? En nada, en nada. Bueno, a ver, ¿qué has hecho en la vida? Bueno, me he casado, saliendo del colegio, tengo 3 hijos, a los cuales he criado, son profesionales. Entonces, sí has hecho cosas buenas. No, yo solamente les cocinaba, los lavaba, los cuidaba, ¿no? Entonces, pero ella decía solamente yo. Entonces, minimizaba lo que ella había hecho, que es mucho, que es grande. Había criado 3 grandes hombres. Entonces yo le decía, ¿y qué tal cocinabas? Ah, sí, dicen que cocino rico, ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo tú te sientes cuando cocinas? Bueno, me siento bien, me gusta cocinar. Y no tenía dinero porque el marido ya no le daba nada para sus gastos. Entonces le digo, ¿y qué tal si, por ejemplo, en tu barrio empiezas preparando, qué te gusta preparar? Escabeche, preparas escabechito los domingos, le vendes a tus vecinos. Entonces empezamos a trabajar esa reestructuración, ese cambio de pensamiento de una mujer que llegó a punto de suicidarse, ¿no? Como poco a poco, sí me tomó tiempo, pero se logró, ¿no? La señora al final se buscó un puestecito en un mercado y vendía sus comidas y logró hacerse su propio negocio y su propio emprendimiento. ¿No? Entonces, algo así es lo que yo más o menos he trabajado en el ejercicio. Muy bien, qué bonito tu aporte. Qué nutritivo que se hace la clase con sus experiencias, ¿sí? Nosotros tenemos, al menos los encargados o los que nos dedicamos a la salud mental, a, al bienestar emocional, somos una especie también de transformadores, ¿no? No somos psicólogos, no, no somos médicos, no somos terapeutas, somos transformadores, porque definitivamente en el proceso psicológico de intervención transformamos a la persona, ¿no? Y qué bonito que hayas recuperado la autoestima de tu paciente, ¿no? Que hayas salido adelante, que se hayas sobrepuesto ante esta situación tan devastadora, ¿no? Como haber sido eh, engañada por su pareja, ¿no? Ese golpe, ese atentado contra la autoestima de toda mujer, ¿no? Y hola, ¿no? Entonces, gracias por tu apoyo, ¿sí? ¿Alguien más que desee intervenir o complementar de repente en cuanto de modo específico, reestructuración del pensamiento distorsionado con respecto a este caso, en uno más objetivo, en uno no tan agobiante? A ver, Camila. Sí, bueno, profesora, yo podría decir que quizás identificar el patrón de pensamiento de Carlos vendría siendo un pensamiento, o sea, una distorsión de fracaso y también de polarización, porque, o sea, polarización es como que blanco o negro. Entonces, ahí sería, en vez de decir sí tengo futuro o no tengo futuro, quizás lo mejor que podría decir es, o sea, utilizando también en cierta parte la dialéctica, decir, ¿no? Es ahí la reestructuración del pensamiento distorsionado. Em, ahorita no le estoy pasando, ahorita no estoy pasando por una buena situación, y no puedo, y actualmente, en este momento, no puedo proporcionar algo económico para mi familia. Sin embargo, sé que con esfuerzo voy a poder, con esfuerzo y con tiempo voy a poder lograrlo. O sea, voy a poder salir de esa situación. Excelente, Camila. Excelente. ¿Sí? Definitivamente como la conversación, el diálogo
interno puede ayudarnos a afrontar una situación difícil, ¿sí? De que nos genere tanto conflicto. ¿Cómo cambia? ¿No? ¿Cómo nos motiva? Bien, bien, Camila, gracias. ¿Alguien más? A ver, uno más que participe con respecto al caso de Carlos. ¿Sí? A ver, Marisol, ¿quién más está? Omar, Alexandra, Víctor, Gaby. ¿Alguien más que desee aportar o nutrir este espacio de la clase con sus experiencias? Doctora, buenas noches. ¿Me Hola, escucha? buenas noches. Sí, Gaby, buenas noches. Cuéntame. Sí. A ver, doctora, mire, yo lo que he estado viendo, pues, leyendo, ¿no? Lo que indica el ejercicio. Bueno, lo que a mí me ayuda bastante, yo estuve yendo a terapia, ¿ya? Ujú, Y vi que la doctora no me ayudó mucho, ¿no? Pese a que estoy estudiando la facultad y todo, ¿no? Y bueno, yo lo dejé. Pero ujú, viendo aquí el ejercicio donde él se indica, ¿no? Que no tengo futuro, no puedo proporcionar un bien para mi familia, soy un fracaso. Lo que a mí me ayudó bastante es, hay un libro del doctor Ethan Cross, ¿no? Que se ujú, llama El Chácharas, ¿no? Bueno, lo que yo tengo entendido es que la voz interior que nos decimos tanto, pues no tengo futuro, no puedo, eres una tonta o no lo vas a hacer, eso nos afecta más, ¿no? Y nos lleva, ujú, como en esos casos, a los pensamientos suicidas. Lo que él nos indica es trabajar, ¿no? Y lo que también pude con ese libro, gracias a ese libro, también pude, en el momento que estaba mal, pude salir adelante, ¿no? Por decir, porque nos indica esos ronroneos, como le indica en el libro, son unos ruidos que son ronroneos que no nos dejan avanzar, al contrario, nos hunden. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros cuando tenemos ese tipo de pensamiento, o perdón, de la voz que nos dice todo eso? Podemos, pues, ir a lo contrario, ¿no? Como indicó bien una compañera antes que yo intervenga, y en vez de decir no tengo futuro, podemos decir, pues sí, voy a tener futuro, vamos a poder hacerlo poco a poco, ¿no? No tampoco no se trata querer cambiar de la noche a la mañana, sino poco a poco, porque siempre va a haber ese ronroneo que nos diga no podemos, no podemos, pero siempre nosotros tenemos que ser resilientes y decirles, ¿no? Sabes, como el doctor indica, hablarle. ¿Sabes qué? Mira, ahora me pasó esto, pero mañana lo voy a hacer mejor. ¿O qué te parece si más tarde lo hacemos mejor? Como se dice, hablarnos nosotros mismos, ¿no? Como si fuéramos un amigo, o decirle a la voz, sabes que estoy así, pero por favor, déjame por el momento, déjame sentirme así, pero más rato voy a poderlo hacerlo mejor. Y bueno, con ese librito sí me sirvió bastante, y gracias a Dios pude, de lo que estaba mal, pude ya estar mejor, mi ansiedad bajó y todo, y estoy mejor, ¿no? qué bueno. Qué bueno. Sí, Y sí, ¿no? Todos en algún momento pasamos situaciones críticas, mm, somos inexpertos en el viaje de la vida, en algún momento la vida nos va a confrontar, ¿no? Como en tu caso, me alegra que hayas abordado de manera satisfactoria tu situación crítica, ¿no? Que ahorita quede como algo que superaste y que te impulse a seguir mejorando y desarrollándote como persona. Definitivamente, como tú mencionaste, como vengo mencionando a lo largo de las clases, el diálogo interno influye mucho. Somos a veces muy duros con nosotros mismos y debemos aprender a ser más amables, ¿no? A no ser tan perfeccionistas, aceptarnos como personas. Y bueno, las personas fallamos, las personas cometemos errores, las personas no lo sabemos todo, nos equivocamos, ¿no? Y estamos en constante aprendizaje donde nos tenemos que tratar con amor, con paciencia, con tolerancia, con respeto y sobre todo aceptando las diversas situaciones que la vida nos pueda presentar de manera resiliente, ¿no? Forjar la resiliencia. eh, con el tiempo vamos formando más y fomentando mayor carácter,
¿no? Que nos va a ayudar a enfrentar diferentes situaciones que se puedan ir presentando de manera más intensa, de manera más crítica, subiendo de nivel incluso en cuanto a poder afrontarlas, ¿no? Qué bonita clase la de hoy día y vamos a continuar, ¿sí? Una pregunta, por favor. ¿Cómo A dijo ver, cómo dijo la compañera que se llamaba el libro de autoayuda? a ver, era algo de el autor era Cross. Hola, chácharas creo que mencionó. A ver si me detallas, si me ayudas. Sí, sí, doctora. Se llama Ethan Ross. Cháchara se llama el libro. Ajá, Ujú. chácharas. Sí, Muchas cháchara. gracias, gracias. Gracias. Ujú. Bien, ¿y cuándo buscar ayuda profesional, no? Cuando ya de repente los primeros auxilios psicológicos no son suficientes. Cuando el paciente pues está en una situación de ideación suicida muy fuerte, ¿no? Donde hay una crisis emocional que genera mucho conflicto, donde se presenten algunos trastornos mentales, ¿no? Si la persona ha sido diagnosticada con un trastorno mental como depresión, ansiedad, trastorno bipolar, ¿no? Eh, donde necesite no solamente una intervención psicológica, terapéutica, sino también farmacológica, ¿no? Con otros profesionales que nos puedan ayudar en el abordaje de la situación problemática. También con personas que padezcan de abuso de sustancias, ¿sí? Si la persona está abusando de sustancias y no puede controlar independientemente de su consumo, ¿no? Entonces también es necesario buscar ayuda profesional. En problemas de relación, ¿sí? Sobre todo cuando se están experimentando aquellos problemas que afecten el bienestar emocional, ¿no? De la pareja, de la familia. En problemas de trauma, ¿no? Si la persona, ese evento crítico, no puede abordarlo de manera saludable, ¿no? Si se le escapa de las manos, también es necesario buscar ayuda profesional. También es bueno buscarla en dificultades para manejar el estrés, ¿no? Cuando ya el estado de alerta ya sobrepasa, cuando la persona eh, es full cortisol, ¿no? Y se empieza a enfermar, a somatizar, ¿no? O presentar otras patologías en cuanto a un evento desadaptativo que le esté provocando el estrés. También ante cambios importantes para la vida, ¿sí? Por ejemplo, la pérdida de un familiar, un divorcio, un cambio de trabajo, aquellas situaciones a las cuales las personas son novatas, ¿no? Y de repente no tienen los recursos, no tienen la experiencia para poder afrontarlas, ¿no? De un mejor modo. También es bueno buscar ayuda profesional ante sentimientos de desesperanza, ¿sí? Sobre todo cuando la persona vemos que no encuentra eh, algunos criterios para poder mejorar la situación que está abordando, ¿no? Cuando vemos que de repente la persona perdió el sentido de la vida, ¿sí? Su propósito, la motivación para despertar cada día. Entonces ahí también es bueno buscar ayuda profesional. Y también buscarla cuando hay falta de apoyo social, ¿no? Si no hay un apoyo social adecuado, si no hay un soporte social, ¿no? Donde la persona se pueda cobijar, pues siempre es bueno buscar a alguien, algún profesional que nos escuche, que nos ayude a analizar nuestras interpretaciones que le damos a nuestra vida para poder verla de una mejor manera. ¿Sí? Y bueno, en todos esos casos que les he mencionado, pues es necesario buscar la ayuda profesional como en otros casos, ¿no? Que ustedes con su experiencia han ido abordando y seguirán, estoy muy segura, abordando en adelante. Antes de terminar, me gustaría saber si tienen alguna sugerencia, algún aporte, alguna inquietud con respecto a la clase de hoy, ¿sí? Antes de dar por terminada la clase. O si todo está en orden, también me gustaría saber.
Bueno, a mí me gustaría que nos explique un poquito más sobre la técnica de grounding. O sea, ¿en qué consiste esa técnica? Ujú. Es en el caso que mencioné de ideación suicida. Sí, sí, sí. Ujú. ¿Dónde están? Acá, la técnica de grounding. Bien, yo te mencioné que ayuda de cierto modo a amilanar los niveles de gran conflicto, de gran ansiedad, ¿no? Que se puedan estar presentando ante la persona y que le esté generando este pensamiento tan rumiante, tan negativo, ¿no? De manera constante. Definitivamente es una técnica de anclaje, y utilizada mucho en el PNL, que reduce la ansiedad, reduce su estrés, o cualquier tipo de emoción perturbadora, ¿no? Y consiste en enfocar a la persona en la atención perenne de sentidos, ¿no? De lo que está sucediendo en su interior, ¿no? Y en la experiencia física del momento presente que está viviendo, reconectar con sus emociones, con su sentir y el momento de ahora, ¿no? Definitivamente lo va a ayudar a reconectar y a alejarse de la situación perturbadora y de los malos recuerdos y de los pensamientos negativos, angustiantes o cualquier otro tipo de distorsión que se pueda estar presentando. ¿En qué consiste? Pues de repente podemos tomar técnicas de respiración, ¿no? Y qué sensaciones está presentando la persona a través de estas técnicas, ¿sí? De repente podemos añadirle algunas sensaciones como sonidos, como algunas visualizaciones mentales, ¿sí? Que los ayuden a mitigar esta ansiedad del pasado con lo que está experimentando en su momento presente. ¿Sí? ¿Está un poco más claro? Sí, gracias. Excelente. ¿Bien? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Y antes de terminar, pues les dejo esta frase del día de hoy, que la crisis es un espejo que refleja tu fortaleza interior. ¿Sí? Entonces, es una oportunidad para demostrar de qué estamos hechos. No hay que tener miedo cuando estemos pasando por el túnel, como les mencioné anteriormente. Hay que tener confianza de que luego que lo atravesemos, pues van a venir experiencias más positivas, más agradables y más saludables, sobre todo, para nuestro bienestar. Espero la clase de hoy les haya gustado. Les estoy mandando las PPT con la persona encargada. Cualquier pregunta, por favor, me la pueden hacer llegar a mi WhatsApp. Ahorita les dicto, tomen nota, 958-192-171. ¿Sí? Cualquier consulta me la pueden hacer llegar. ¿Sí? O a mi correo electrónico, temena24@gmail.com. ¿Sí? ¿Tomaron nota? Bien, chicos. Entonces, gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Cuídense. Bendiciones. Muchas gracias, profesora. Gracias, Hasta doctora. luego. Buenas noches con todos. Buenas Buenas noches, noches. doctora. Gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias. Hasta la próxima.